Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, Donald Trump ya ha llegado a la Casa Blanca y a partir de ahí parece que no ha hecho más que retroceder en su discurso en cuanto a la resolución rápida del conflicto. Lejos quedaron esas 24 horas, pero realmente lo más peligroso en este asunto consiste en el hecho de que a partir de ahora parece que el plan occidental en cuanto a la paz ha cambiado, o simplemente desde el principio era exactamente ese. Y con el plan occidental, por supuesto, me refiero en primer lugar al plan de Estados Unidos, que ahora en última instancia es el plan de Donald Trump. Inicialmente parecía que alguien realmente iría a negociar con la Federación de Rusia, pero a día de hoy todo apunta a que Occidente desea simplemente congelar el conflicto en el punto exacto en el que se encuentra a día de hoy, lo cual, para que las partes no seguirían enfrentándose entre sí, necesariamente requeriría de la formación de una especie de zona de no confrontación, que a todo esto, dependiendo de cómo se gestione el asunto, podría terminar cayendo simple y llanamente en una zona gris de toda la vida, es decir, ese territorio que no controla nadie, pero donde los combates todavía están transcurriendo. Pero claro, lo peligroso de esto, y fijaos que en este canal no suelo citar así como así la Tercera Guerra Mundial ni amenazar con la misma, pero es precisamente el hecho de que este plan, enseguida veamos cuál es en mayor detalle, podría conllevar exactamente al enfrentamiento de las tropas de la OTAN con las tropas de la Federación de Rusia. Vamos, el sueño húmedo de Vladimir Zelensky. Vamos paso por paso. Lo primero que hemos visto nada más llegar Donald Trump a la Casa Blanca es ese anuncio, esa especie de carta que le ha dirigido directamente a la Federación de Rusia. En la carta en cuestión lo que hace, por un lado, es decir que el pueblo ruso es su gran amigo, y tanto es así que en su momento, en la época de la Unión Soviética, incluso les ayudaron los soviéticos a Estados Unidos a ganar la Segunda Guerra Mundial. Claro, el escenario contrario ni siquiera se contempla. Estados Unidos es el país ganador de toda la vida. Eso sí, los soviéticos, para ayudarle a Estados Unidos a ganar el combate en cuestión, perdieron nada, una minucia de unas 60 millones de vidas. Eso sí, Donald Trump en la carta también cita el hecho de que quiere llegar a un acuerdo con la Federación de Rusia, pero en el caso de que el acuerdo por alguna razón no termine siendo posible, pues ahí, claro, Estados Unidos tendrá que imponer aún más sanciones contra la Federación de Rusia. Les deseamos muchísima suerte por un lado, y por otro vamos a ver por qué este plan, que consiste básicamente en el hecho de la creación en Ucrania de una zona controlada, y esto es lo que están hablando a día de hoy, sobre todo los líderes de Francia y Gran Bretaña, controlada y llenita de las tropas de la OTAN, esta vez de forma oficial, esta vez en forma de fuerzas de paz, es decir, los cascos azules de toda la vida, que ya sabemos que cuántas bondades no han realizado por el mundo. Pues bien, en primer lugar nos encontramos con el primer problemilla de nada. Resulta que la línea del frente, donde se pretende congelar la situación, que a todo esto entendemos que no va a significar ningún tipo de paz definitiva, puesto que Ucrania seguirá teniendo soldados y por supuesto y sobre todo seguirá teniendo armamento, aviones, artillería, etcétera, 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 y por lo tanto seguirá teniendo las ganas de seguir atacando a la Federación de Rusia, que es lo que ha estado ocurriendo primero en Donbass y ahora también en el frente, inclusive la región de Kursk, que donde a día de hoy Ucrania lo está pasando cada vez peor. Pero aparte de eso, claro, bueno, imaginémonos que efectivamente esa zona se termina creando y se llena, bueno, no se va a llenar, ¿no?, de soldados chinos, por ejemplo, soldados brasileños,
brasileños. Por supuesto, lo que va a proponer Occidente es que sea la propia OTAN la que guarde esa frontera de la Federación de Rusia. Vamos, lo que han querido desde el principio, plantar las bases de la OTAN exactamente en el jardín trasero de Rusia. Y es exactamente por lo que de hecho comenzó la operación militar especial. Es decir, estos términos para Rusia simplemente no deberían ser aceptables y a ver qué opináis vosotros, pero dudo mucho que lo terminen siendo. Pero el problema principal de todo esto consiste, el primero, porque hay bastantes, en el hecho de que la frontera, bueno, el territorio que planean guardar va a ser tremendamente largo, es decir, dependiendo del ancho de banda que cojan, y aquí lo suyo sería básicamente coger un territorio en el cual la artillería de ambos bandos simplemente no se alcanzara, es decir, el enfrentamiento no fuera posible, unos 50 kilómetros de ancho como poco, y lo ideal serían unos 100 kilómetros, es decir, no estamos hablando de esa línea de delimitación entre las dos Coreas, que son unos 4 kilómetros de ancho y 241 kilómetros de largo. No, no, estamos hablando de más o menos unos 2.000 kilómetros de largo en cuanto a la totalidad del frente ucraniano. 2.000 kilómetros multiplicados por 50 kilómetros de ancho son 100.000 kilómetros cuadrados, y multiplicado por 100 kilómetros, que sería el ancho ideal, serían unos 200.000 kilómetros cuadrados. En el primer caso estamos hablando del territorio de Estonia, y en el segundo de nada más y nada menos que el territorio de Bielorrusia al completo. Cualquiera pone soldados ahí de forma efectiva, es decir, ni siquiera el ejército chino es capaz de poblar con soldados ese territorio para asegurar de verdad que no haya confrontación alguna. Mucho menos van a poder realizar tamaña hazaña países como Francia o Gran Bretaña, cuyos ejércitos, ya os digo yo, no van a dar para tanto en una cuestión simple y llanamente numérica. Y entonces tendrán que pedir ayuda, claro, al resto de los países de la OTAN. Pero ahí nos encontramos con otro problemilla, y es que los países que históricamente a lo largo, ¿no?, de la operación militar especial se han mostrado los más dispuestos de entregarle a Ucrania el armamento más letal o participar de forma más activa en el conflicto han sido aquellos que disponían de armamento nuclear, y es precisamente por esa razón por la que Alemania al final no le entregó los Taurus, e Italia quiso entregar un montón de cosas, pero al final como que desapareció de la escena. Aquí la pregunta es si esos países, así como los demás que no dispongan de armamento nuclear, estarían o no dispuestos de poner soldados y por lo tanto enfrentarse directamente a la Federación de Rusia, que ese armamento nuclear sí que lo tiene, y además en un número bastante considerable. ¿Y por qué se tendrían que enfrentar las fuerzas de la OTAN a los soldados rusos? Pues veréis, aunque al final se pueda conseguir que el número de esos soldados sea algo menor, es decir, poner simplemente unos puntos de control donde estarían esos cascos azules, lo cual efectivamente podría guardar un territorio bastante amplio, aquí habría dos cuestiones. La primera consiste en el hecho de que a esos soldados hay que alimentarlos, hay que rotarlos, es decir, es una ingente cantidad de dinero la que tiene que gastarse para asegurar una paz, además no definitiva, entre Rusia y Ucrania. ¿Cuántos países de la OTAN, ya no es que estén dispuestos, pueden realmente permitírselo a día de hoy? Primera cuestión. Y segunda, ¿qué harían los soldados de la OTAN que están en esa zona de delimitación, en esa zona de no confrontación, si por algún casual los soldados ucranianos de repente deciden atacar a los soldados rusos? ¿Realmente echarían a patadas a su país amigo, a su mejor aliado a día de hoy en una confrontación militar con Rusia, o simplemente se terminarían uniendo a esas fuerzas de ataque?
Es decir, estamos hablando de un escenario que de celebrarse muy probablemente, teniendo en cuenta cómo suelen gestionarse estas cosas y cómo han estado funcionando con los anteriores acuerdos de Minsk en el caso ucraniano, es decir, Ucrania no es un país del que se pueda fiarse uno a la hora de firmar ningún tipo de acuerdo con el mismo, al menos no pues, en cuanto al régimen de Kiev actual, ni tampoco en cuanto a los anteriores que sobradamente lo han demostrado ya. De modo que necesariamente la propia Ucrania terminaría involucrando a la OTAN, incluso en el caso de que Rusia cediera y traspasara todas y cada una de sus líneas rojas y permitiera ese contingente de la paz de la OTAN allí. Al final, ese conflicto terminaría estallando y ahí sí, muy probablemente, a todas luces estaríamos hablando directamente de la Tercera Guerra Mundial. O sea, el plan que tiene Occidente a día de hoy para finalizar el conflicto ucraniano no debería ser, repito, y ya me diréis qué opináis vosotros, aceptado por la Federación de Rusia. Es que sencillamente estamos hablando de unas condiciones que no solo ponen en riesgo la seguridad rusa, prácticamente están poniendo en riesgo la seguridad mundial al completo. Pero aquí viene el problema principal y es que no parece que Occidente esté dispuesto a negociar con Rusia la entrega de esos 4 territorios que ya forman parte de la constitución del país. Tampoco parece que Rusia esté dispuesta a renunciar a los territorios en cuestión y además, en cuanto a Estados Unidos, no parece que tengan ningún otro plan que no sea esa congelación del conflicto exactamente en el punto en el que se encuentra a día de hoy. O sea que estamos llegando desgraciadamente a un callejón sin salida y es precisamente lo que al menos a mí me indica que todavía queda bastante tiempo de operación militar especial.